Damos gracias a Dios en esta hora por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir con cada uno de ustedes, aquellos que nos podrán ver a través de las redes y todos los medios digitales a partir de este momento. Para nosotros es un honor. Mi nombre es Freddy Aquino y estamos dirigiendo el Ministerio Jesucristo es Real en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Para nosotros es un honor poder compartir en este día parte de lo que el Señor ha hecho a través de nuestra vida. Una de las cosas que el Señor Jesús le dijo a aquel endemoniado gadareno luego de que fue libre fue: ve y di a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y una verdad que el Señor sembró en el corazón de aquel fariseo llamado Simón es que mientras más se perdona, más se ama. Y yo creo que hay muchos en esta hora que tienen motivos de más para agradecer al Señor que los ha librado, no solo de la condenación eterna a través de la salvación, sino que los libró de vivir un infierno continuo mientras pasaba por esta dimensión llamada vida. Nosotros comenzamos el Ministerio Jesucristo es Real hace 17 años aproximadamente, un 5 de julio. Comenzamos predicando en un parque, donde ahí comenzamos a hablar acerca de las maravillas que puede hacer el Señor en una vida. Y hablábamos de las maravillas del Señor porque definitivamente nosotros hemos experimentado las maravillas y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y lo digo en el aspecto de que luego de vivir por años una vida atada a los vicios tan profundos como el alcohol, las drogas, el cigarrillo, el adulterio, la mentira, los juegos, luego de vivir sumido en un dolor tan profundo en mi corazón, el Señor intervino para cambiar ese escenario de dolor por un escenario de esperanza. Y aquí hay algo muy interesante, porque creo que este video lo verá algún padre o alguna madre que está lidiando quizás con alguna situación de rebeldía o problemas con sus hijos en un momento determinado. Sin embargo, para Dios siempre hay esperanza. Y Dios interviene en aquellos que están dispuestos a creer en que Él tiene la capacidad de hacerlo. Nosotros, luego de atravesar desde la adolescencia hasta el periodo inicial de la adultez, todo un proceso de ataduras espirituales muy profundas, donde no podíamos vivir sin estar atado a esos vicios que destruyen no solamente la moral, no solamente la vida física, sino que destruyen el hombre interior, el hombre interno, aquello que no se ve. Y aunque muchas veces reía delante de la gente, cuando estaba en mi recámara secreta, mis lágrimas profundas hacia el cielo eran: ¿hasta cuándo viviré en esta maldita amargura? Estando ya con 23 años de edad, recuerdo que, producto de nuestro desenfreno en la vida, tuvimos un problema en un juego de cartas donde yo solía concurrir y donde fui apuñaleado en todas las partes o en muchas partes de mi cuerpo, como la cara, los brazos, partes del cuerpo, y en el área del corazón recibí varias estocadas. Una de ellas traspasó la capa del pericardio. Recuerdo que fuimos a varios lugares a recibir atenciones
donde nos dieron los primeros auxilios, pero no hicieron más. Nos sacaron de un hospital, que fue el último lugar donde llegamos, y nos llevaron a una clínica privada donde, investigando lo que me había pasado en el área del corazón, determinaron que había que intervenirme y operarme. Recuerdo que estando previo para entrar al quirófano, estando yo consciente todavía, le pregunto al doctor si él entendía que yo tenía posibilidad de salir con vida. Y recuerdo que sus palabras textuales fueron: no sé, porque vas a un quirófano, tienes muchas puñaladas en tu cuerpo y una de ellas en el área del corazón. Todo mi mundo se derrumbó con aquellas palabras. Aquel que podía darme esperanza para mí, que no conocía nada de la fe, me estaba diciendo: no puedo darte esperanza. Y es aquí donde entra la maravilla del Señor. Y es que cuando el brazo humano termina, cuando el reino de las posibilidades deja de actuar y de operar, entonces entra el Dios Todopoderoso para intervenir, no importa la circunstancia ni el diagnóstico. Dios tiene la capacidad de hacer milagros porque Él es un Dios todopoderoso. Con mi mundo hecho trizas y sin esperanza, recuerdo que antes de entrar a quirófano, estando en aquella camilla solo, en un momento estaba ya solo, hice una oración breve, quizás sin sentido, con poca elocuencia. No era un orador, no conocía lo maravilloso que es hablar con el Creador. Sin embargo, en aquel momento le dije al Señor textualmente: Señor, si tú me sacas de esta, cuando yo salga de aquí, lo primero que haré es que voy a ir a una iglesia. Y quiero ser honesto, porque eso fue lo que dije. No le dije al Señor: estoy haciendo un pacto contigo. No le cité el Salmo 119 porque no lo conocía. Dije lo que podía entender. Solamente dije: iré a una iglesia. Sin embargo, Dios no tenía que esperar yo ir a un lugar. Dios intervino en el momento de dolor. Porque si hay algo que Dios va a hacer en el momento que nosotros le dejamos intervenir, es que Él va a entrar. Él va a llegar. No porque estés en una comunidad de fe. Él entrará donde tú estés, porque has decidido creer en Él. El Señor intervino milagrosamente. Salimos de la sala de operaciones con vida. Duramos un periodo en cuidados intensivos. El proceso fue largo y difícil. Ya cuando nos iban a dar de alta, recuerdo que me quitaron todas aquellos vendajes que tenía, y al ver cómo había quedado mi cuerpo, caí en una depresión y no pudieron darme de alta. Yo estaba arruinado emocionalmente. Acababa de recibir un milagro, pero no podía gozar de la bondad de ese milagro en ese momento porque mi corazón respiraba odio. Mi corazón respiraba venganza y mi corazón respiraba dolor por causa de cómo había quedado mi cuerpo y todo lo que había pasado. Cuando salí de aquel lugar, aquella promesa que había hecho en el lugar secreto había quedado en el olvido. No fui a ningún lugar, no recordé al Dios que intervino. Y pasaron 6 meses. Mi corazón en todo ese periodo solo respiraba venganza sobre aquella persona que me había agredido. Y un día alguien iba a estar en un lugar, era una congregación que había comenzado en aquel entonces, no tenía mucho tiempo, y ese predicador que había estado orando por mí por más de 10 años, llegó a aquel lugar y yo dije: déjame ir para sorprenderlo. No iba con la intención de nada,
ni de aceptar a nadie, ni de buscar a nadie. Solamente fui porque conocía a la persona que iba a predicar. Cuando llegué a aquel lugar, en aquel ambiente de adoración y en aquel ambiente donde la palabra estaba fluyendo, recuerdo que aquel evangelista lleno del poder y la unción del Espíritu Santo habló tantas cosas importantes, pero solamente recuerdo estas palabras que él dijo. Él dijo: recuerda todas las veces que te he librado. Comencé a pensar, no solamente cuando fui apuñaleado, no solamente cuando Dios me sacó del quirófano, sino todas las tragedias y todos los eventos que viví desde que yo llegué a esta tierra hasta el tiempo que estaba sentado en aquella última fila de aquella iglesia. El Señor me estaba diciendo: yo intervine en tu vida porque tengo un propósito contigo. Y yo creo que hay alguien hoy que puede estar viendo esto, que tiene que entender que si hoy estás vivo, es porque Dios ha intervenido en tu vida y tiene un propósito para ti en esta generación. Recuerdo que cuando se terminó de hablar y aquel hombre dijo, llamó a todos los que estábamos ahí que fuéramos a recibir al Señor, yo me paré de aquel asiento y con pesadez, porque estaba en una indecisión de hacerlo, o si de hacerlo o no, comencé a caminar hacia el altar junto a un hermano que se me acercó y comenzó a decirme: hoy es el día que debes de tomar aquella decisión. Llegué al altar, me quebré en aquel lugar, tomé la decisión más importante que puede tomar un ser humano, y es dejar que el Señor venga a vivir sobre una vida. Y a partir de ahí, aquella historia de dolor, de traumas por causa del pecado, del diablo y de mis propias decisiones, comenzaron a cambiar. Lo primero que pasó en mi vida es que recibí la oportunidad de tener vida eterna. Nadie fuera de Cristo puede alcanzar el don de la salvación. El regalo más importante que usted y yo podemos recibir no es una casa ni un carro. Eso perecerá. El regalo más importante es el regalo que se adquirió a precio de sangre en el Calvario. Es el regalo de aquel que dijo que iba a ser levantado para que todo aquel que a él mirare pueda ser salvo. El regalo más importante es poder activar la vida eterna, no el día que te mueras, sino el día que permites que Cristo venga a vivir sobre tu vida. Lo segundo que pasó en aquel día que tomé aquella decisión es que mis prioridades comenzaron a organizarse. Ya no era para mí que debía vivir para el Señor. Y cuando nosotros logramos colocar a Dios primero, hay algo importante que sucederá. Las cosas te seguirán. Tu vida tendrá un enfoque diferente y caminarás impulsado por una misión, por una visión y por un propósito. Algo que pasó en aquel momento también, y es que a partir de ahí el Señor me enseñó a perdonar. Porque si hay algo que se revela en la cruz del Calvario, no solamente es el amor, que es lo más importante y maravilloso, sino que también basado en el amor, Cristo ha perdonado o ha alcanzado a través de su sacrificio el perdón para toda la humanidad. Ahora no tenemos que andar con corazones heridos, llenos de falta de perdón, sino que hoy podemos adquirir el perdón de aquel que nos ama. Me enseñó a perdonar porque Él perdonó. Y recuerdo que
Aquel corazón lleno de odio por causa de lo que me habían provocado comenzó a cambiar. Aquel corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne. Y recuerdo que pasado varios meses de mi conversión, me encontré con aquella persona que me había apuñaleado. Recuerdo que pasaba por una calle, una arteria principal, iba en mi vehículo. Cuando logro ver a aquella persona, subo la acera, me parqueo en un parqueo de un local comercial y corro hacia él. Imagínese la sorpresa en aquel momento. Lo abrazo y le pido perdón. Yo había sido agredido, pero yo tenía que dar perdón, porque todo lo que pasó aquella noche fue producto de mis malas decisiones. Tengo para decirle a alguien en esta hora que ese perdón que fue o que brota todavía a través de Cristo está disponible para usted y para mí. Hoy el Señor nos ha enseñado a perdonar. Y una de las cosas que hace el perdón es que desata bendiciones ilimitadas. Hoy, después de más de 17 años, podemos decir que el Señor ha sido bueno. Ha sido bueno, seguirá siendo bueno, no importa la circunstancia ni los desenlaces. Él es bueno porque de Él mana todo lo bueno, porque de Él mana la vida. Y dice Pablo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Yo creo que en esta hora es importante que usted y yo podamos hacer una decisión de fe, aquellos que todavía no lo han hecho. Hoy, 17 años después, o más de 17 años después, servimos al Señor, predicamos el Evangelio en diferentes latitudes y hoy más que nunca estamos enamorados de aquel que nos ha salvado. Yo quiero que usted ahí donde esté, si no ha tomado la decisión de seguirle, hoy pueda decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Desde hoy quiero servirte para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted puede comunicarse con nosotros a nuestro ministerio. Queremos saber de usted. Queremos regalarle un material para que pueda leerlo. Queremos regalarle uno de nuestros libros. Comuníquese con los teléfonos que saldrán en pantalla o a través de nuestras redes sociales como Freddy Aquino o Ministerio Jesucristo es Real. Muchas gracias, muchas bendiciones y paz.